Y acá en Más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Ayer comentábamos recién con David, ¿no? Cayón, después de escuchar el reportaje de Javier Milei con Trebuch, la charla en realidad, más que un reportaje. Uno intenta buscar novedades por ahí en ese reportaje. Hubo poco, quizás el anuncio de gestión tiene que ver con la aceleración de la motosierra, que anticipó que va a significar la eliminación o la, digamos, absorción de 50 entes estatales. Hay que ver qué significa también en términos de nuevos despidos en la administración pública nacional, este nuevo achique, digamos, de la estructura estatal y también un nuevo megadecreto desregulador, o sea, como la segunda etapa de la motosierra, es un poco lo que anunció ayer Javier Milei. También pareció dejar entender que me parece que desaceleró la negociación con el Fondo Monetario. Recordemos que cuando fue a la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, hace 2 semanas nada más, había estado reunido con Kristalina Georgieva. Kristalina Georgieva dijo: vamos a avanzar rápido en un acuerdo con la Argentina, y en ese momento hizo que cuando Javier Milei se iba a Davos, Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, se desprendió de esa comitiva y vino a Buenos Aires justamente para recibir a la delegación del fondo y acelerar la discusión. Ahí evidentemente hubo algún tipo de discusión que le puso un poco de freno o que complicó las negociaciones, porque salió el informe del Bank of America, uno de los fondos de inversión más importantes, que decía que en la negociación el Fondo Monetario pedía liberar el tipo de cambio, pero además una devaluación más fuerte para llevar el tipo de cambio a unos 1.400 pesos aproximadamente. Algo que sabemos que Javier Milei no quiere hacer, porque piensa que todo salto cambiario va a generar inflación y lo que quiere es seguir en el sendero de la desinflación, aunque eso signifique que la Argentina se vaya encareciendo cada vez más en dólares. En ese contexto daría la sensación que, porque ahí sacó un tuit en ese momento Caputo y dijo: es todo mentira, le pifian a todo, es difícil errarle a todo, dijo respecto del detalle de las conversaciones con el fondo. Pero lo cierto es que Milei ayer, y esta es la interpretación que hago en función a lo que dijo, bueno, podemos salir del cepo este año, pero si no hubiere acuerdo con el fondo, el año que viene. Por un lado, patea más para adelante, porque Caputo había dicho que el cepo terminaba este año sí o sí, y ahora él habla del año que viene, en caso de que no haya acuerdo con el fondo, con el cual además también deja abierta la posibilidad de que no haya un acuerdo tan rápido como el que se esperaba con el fondo. Eso es lo que interpreté de lo que dijo Javier Milei en la nota ayer con Trebuch en materia económica. No le preguntó mucho más alrededor de eso. Sí hubo una larga conversación sobre el tema de, por un lado, la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Fue especialmente duro con el gobierno de Kicillof, Javier Milei, a partir de, los últimos casos que han conmocionado a la opinión pública, el caso de Moreno, el repartidor que interviene en defensa de un vendedor ambulante y termina él perdiendo la vida acuchillado, un repartidor que había participado de marchas en Moreno ya planteando que su situación era de mucho riesgo, salir a laburar para los repartidores porque aumentaron y muchísimo los robos de las motos. Ayer Lilia Lemoine fue a la protesta frente a la municipalidad de Moreno, que está gobernada por intendenta cercana a Cristina Fernández de Kirchner, y ahí, tuvo un intercambio con algunos de los vecinos presentes que le dijeron que plantean que parte de la situación del conurbano también tiene que ver con el abandono del gobierno nacional a la provincia. Hay una discusión respecto de por qué no envía gendarmes. Normalmente la nación, en una zona caliente como es el conurbano, cuando ocurren estas situaciones suele acudir con el envío de gendarmes, cosa que ahora no está pasando, y Kicillof se viene quejando también del recorte de fondos, que se acuerdan que Macri le había dado a la ciudad de Buenos Aires cuando era presidente, que le transfiere la policía a Larreta. Después Alberto Fernández, cuando presidía y se armó una protesta de policías de la provincia de Buenos Aires por un tema salarial, tomó ese dinero, la coparticipación, y se la pasó a la provincia de Buenos Aires, y después cuando llegó Milei dejó de mandar esos fondos, y dice Kicillof que ese dinero que él tenía comprometido para la compra de patrulleros no lo pudo ejecutar. Tomó esos temas y dijo que Kicillof es un inútil que marcha en la capital en lugar de que está a la cabeza de la agenda progre woke que Milei tanto desprecia, en lugar de ocuparse de los temas de inseguridad. Cuando le preguntó Trebuch qué hay que hacer con los temas de inseguridad, dijo mano dura,
que es un poco seguramente la promesa que va a llevar a la provincia, como en otros tiempos. Es bastante recurrente en la provincia de Buenos Aires las protestas, las propuestas políticas de mano dura como solución a los problemas de inseguridad. Lo ocurrió con el dualdismo, con el Modín, que era de Aldo Rico, los Carapintadas, que se habían alzado en contra de Alfonsín y que después se volcaron a la política. Fue Carlos Rucauf, que ahora ha vuelto a los medios también, hablando también de meter bala a los delincuentes. Bueno, ahora vuelve también un poco de la mano de este gobierno y sobre todo de Espert, que se supone que, bueno, hay que ver qué pasa con la tensión que tiene con Karina Milei, que puede llegar a ser el candidato en la provincia de Buenos Aires, que es el tipo de discusión que están queriendo dar en este momento con Kicillof, que se lo ve bastante incómodo también en el debate de los temas de inseguridad con el gobierno nacional. Bueno, y en ese contexto habló también de la marcha del sábado, ¿no? Diciendo, descalificándola, dijo menefrega. Volvió a plantear, bueno, que estaban presentes las distintas columnas de distintas, desde la Cámpora, Lilita Carrió, etcétera, dice el tren fantasma, menefrega, pero ocurrió algo bastante particular en la discusión con Trebuch, en la conversación con Trebuch. Milei dijo, por un lado, me están tergiversando, tomaron un discurso de algo que yo dije en Davos, editaron un finalcito y lo pegaron, como que le editaron el son pedófilos muy cerca a cuando él está hablando de un matrimonio homosexual y que el hecho de haber acortado la distancia entre una oración y otra, que la verdad es que lo que yo vi es textual, pero en todo caso, dice que generaba una manipulación respecto de sus dichos y que entonces la prensa, que está toda en contra del gobierno nacional, lo cual es curioso porque los medios están preponderantemente favorables a este gobierno, e insisto, tampoco es un fenómeno de este tiempo. Si uno ve los comienzos, los gobiernos suele haber más prensa oficialista que prensa crítica. De hecho, hoy arranca, no es hoy, está por arrancar A24 también con la nueva programación, que se llevó gran parte de los conductores de La Nación Más, que era la agenda más recalcitrantemente pro Milei, que compiten a veces con Johnny Viale en TN a ver cuál es más, baja más la línea afín al oficialismo. Pero en todo caso, lo que dice Milei es que los medios están en contra de su gobierno y que por eso lo tergiversan y prenden de alguna manera la mecha para esa marcha del día sábado. Y sin embargo, inmediatamente después, vuelve a repetir exactamente lo mismo. La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso. Por ende son pedófilos. Y eso, parece una cosa menor y no es una cosa menor. Porque vos fíjate esto, vos tenés distintas cuestiones de la ideología de género. Vos tenés un hombre que se autopercibe mujer y Mendes se cree, y va y se sube a un ring de boxeo y revienta a trompadas a las mujeres. Bueno, conduce al abuso como Lilia Lemoyne había dicho el absurdo que alguien se puede autopercibir menor de edad y entonces abusar. ¿Cuál es el salto al abuso? Después mete la discusión acerca de qué pasa con las hombres o mujeres trans en el mundo del deporte, que no fue una mujer trans el caso que está refiriendo tampoco Milei. Después vuelve sobre una serie de mentiras, que es bastante complicado porque es una manera de generar, habla de ¿qué es la ideología de género? Es como una cosa medio nebulosa dentro de la cual mete la idea de que además hay una red de centros de salud en la provincia de Buenos Aires dedicado a hormonizar y quitarle los órganos sexuales a los menores de edad, cosa que también es falso. O sea, lo que la ley dice es que pueden arrancar la adecuación a partir de los 16 años a tomar hormonas, y que esos centros de salud tienen personas especializadas en estos temas, pero no son centros de salud dedicados a repartir y hormonizar chicos o cambiarles los genitales. También habla de la biología, como si en biología hubiese solo varones y mujeres. ¿Tenés la parte de donde le cortan los órganos sexuales a los chicos? ¿Vos sabías que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 240 centros de hormonización? ¿A vos qué te parece? No, a mí me parece un horror. A mí me parece un horror. A ver, ¿vos te parece que una criatura, que un menor, esté en condiciones de saber si, la verdad, yo no sé, lo que piensa la gente. Ahora, desde mi punto de vista, que le amputen los genitales a una criatura, mientras que le llenan la cabeza, que es
otra cosa distinta a lo que dice su biología. Bueno, digo, eso de separar el género de la biología, digo, no es gratis. Bueno, no es gratis generar este tipo de desinformación. ¿A qué menor, a qué criatura le amputan los genitales? Eso no ocurre. Y le llenan la cabeza la idea de que en realidad la ideología de género es una cuestión contagiosa. Esto había escrito también Clara Mucio, la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hay una especie de epidemia en la cual de la mano de esa ideología te convencen para que dudes de tu identidad, o que, por ejemplo, lo que pasa es que eso genera y abre las puertas para el abuso. Está siempre en el mismo terreno, que es la estigmatización total y absoluta a partir de la mentira. Entonces es muy difícil porque no hay un terreno razonable a partir del cual se pueda establecer una discusión lógica, porque podría el presidente perfectamente decir, a mí me parece que 16 años es una edad temprana, ¿por qué no discutimos volver a los 16, a los 18, 21 años, lo que fuere? Hay un campo de lógico para poder tener una conversación, porque lo que se busca es confundir, meter miedo, mentir sobre asuntos. Después lo que dice, en realidad me tergiversaron. Entonces no se entiende tampoco qué es lo que busca realmente el presidente con este tipo de posicionamientos tan extremos, que después además se desarman, porque tampoco está claro si van a mandar o no la ley para derogar la figura del femicidio, porque él volvió a insistir con que está mal cualquier cupo y cualquier discriminación positiva. Entonces la idea de que haya un agravante cuando se trata de un femicidio le parece mal, pero después se dieron cuenta que en caso de eliminar la figura del femicidio saldrían centenares de personas condenadas por crímenes horrorosos contra sus parejas, liberadas porque les bajaría la pena. Entonces es un poco confuso, una agenda a la cual no se baja. Está claro que el presidente insiste con esto, que dice que lo tergiversaron, pero inmediatamente después vuelve a postular exactamente lo mismo.